¿Qué tal, hermanos, amigos y familiares? Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Un abrazo fraterno. Nos gozamos de poder compartir la palabra de Dios. En este tiempo quiero enfocarme en tres aspectos. Uno, primero, un llamado de esperanza en estos tiempos difíciles. Vamos a ver, número dos, un bosqueo general y rápido sobre el libro de Ezequiel. A ver qué enseñanza podemos sacar de allí. Y en tercero, como tema hemos puesto, creciendo en Cristo. Aún en medio de todas las circunstancias vividas y que estamos experimentando, hay un llamado a crecer. Mientras estemos en este mundo y tengamos los pies sobre la tierra, tenemos que seguir creciendo en el Señor. Así que les invito para que podamos juntos compartir este tiempo en reflexión, en oración y con nuestro oído afinado para escuchar al Señor. Que sea Dios, Espíritu Santo, que pueda hablar a través de mí. Un llamado de esperanza. ¿En qué o en quién? Veamos juntos 1 Pedro, capítulo 1, versos 16 al 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versos del 16 al 23. Usted anote este pasaje para que después pueda buscarlo con calma, con tiempo y también disfrutar de esta lectura bíblica en este tiempo. 1 Pedro 1, del 16 al 23 nos dice así: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y estamos en peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, en quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí está la respuesta. ¿Esperanza en quién? Para que nuestra fe y esperanza sea en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí está la clave entonces de nuestra esperanza. Nuestra esperanza sea en Dios. Más de 70 veces aparece la palabra esperanza y la palabra esperar en Dios. Esperanza y esperar en el Señor. Esperaré en tu nombre, nos dice el Salmo 52:9. Esperaré en todo tiempo, Salmo 62:8. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, nos dice Isaías. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. El Salmo 71:5 nos ilustra: porque tú, oh Señor, eres mi esperanza. Podemos decir con seguridad hoy: Señor, tú eres mi esperanza. Romanos 5:5 nos recuerda el apóstol Pablo cuando escribió: y la esperanza no avergüenza. La esperanza que tenemos, amados hermanos, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo desde el día en que creímos en Cristo y le confesamos con nuestra boca, creyendo en el corazón. Por eso estoy seguro, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro. 1 Pedro 1:3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso tenemos esperanza, porque Cristo está vivo, Cristo resucitó. Y Tito, capítulo 2, versos 11 y 13 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios nos sigue invitando para que en este tiempo nosotros podamos vivir de manera sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Eso va a ocurrir. Maranata, Cristo viene. Pero el día ni la hora nadie lo sabe. Por eso nosotros tenemos que seguir velando, orando, vivir como el Señor nos invita en su palabra. Si buscamos 1 Corintios capítulo 15, verso del 1 al 5 nos dice, estamos recordando precisamente en esta semana la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Además declaro, dice Pablo en 1 Corintios 15, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y allí, ¿verdad?, nos dice el versículo 57 y 58 también al final, más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién tenemos la victoria? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ya Él venció la muerte. Jesús resucitó. Tenemos la victoria. Así que, hermanos míos, amados, y esto es importante, una vez más hago el llamado, amados míos, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aún en medio de las circunstancias que estamos pasando, que todos estamos viviendo, en condiciones muy similares de distanciamiento social, limitaciones de provisión de alimentos, algunos con más reservas que otros, nos exponemos a la calle o en la calle con temor, el consumo de alimentos con mucha cautela, tiempo 24/7 en la casa, con la familia, algunos con otros familiares o amistades, con acceso a internet, redes sociales, televisión, noticias, y el tiempo con Dios lo estamos teniendo. ¿Está usted seriamente creciendo en el Señor en este tiempo, aun en medio de todo esto que está pasando? Es importante ver de qué manera estamos administrando el tiempo. Como he leído por ahí, dice que si al final del camino, al terminar toda esta situación de distanciamiento social, de todas las medidas de cuarentena que se han tomado, y nosotros somos iguales que como iniciamos, entonces no hemos aprendido absolutamente nada. No haber leído un libro, no haber avanzado en las lecturas bíblicas devocionales que teníamos de manera personal, el tener tiempo devocional familiar, el tiempo de oración, aumentarlo en nuestro espacio de tiempo. En fin, todo aquello que nos lleve a acercarnos más a Dios. Porque si lo tomamos solamente para dormir, para ver televisión, para ver programas, para juegos, todo eso está bien. Pero si el Señor está fuera de mis 24 horas, entonces el problema no es de tiempo, el problema es de disciplina y el problema está en el corazón. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué ocupa el primer lugar en mi corazón? Entonces es importante y fundamental que aún en estas circunstancias tenemos que seguir firme y constante creciendo. Firme y constante creciendo. Dicho todo esto, entonces vamos a entrar a ver de una forma introductoria Ezequiel, para ver qué nos muestra este libro del Antiguo Testamento y de esa manera también tener algo por la cual reflexionar en este tiempo. Uno de los llamados profetas mayores, Ezequiel. Este libro fue escrito por el profeta Ezequiel, que ejerció su ministerio en Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor, años 605 al 562 a.C. En lo esencial, el mensaje de Ezequiel, amados hermanos y amigos, es el mismo que el de Jeremías. Uno predicaba entre los exiliados y el otro predicaba en Jerusalén. Pero Ezequiel utiliza más alegorías y parábolas que cualquier otro profeta. El profeta repite a menudo la expresión: y conocerán que yo soy Jehová. Y conocerán que yo soy Jehová. Y conocerán que yo soy el Señor. Cuando termina un oráculo que habla de la intervención de Dios en la historia, ya sea para juicio o para bendición. Los oráculos de Ezequiel terminaron con la contemplación de la gloria futura de Israel, resumida en un gran templo que el profeta describe
de una manera muy, pero muy detallada. Ezequiel es un llamado a la esperanza en tiempos de crisis. Afirma la presencia de Dios aún en medio del sufrimiento. Es un mensaje pertinente para todos los tiempos, y de manera pues general vamos a ver algunos aspectos de ese mensaje que Ezequiel nos hace referencia precisamente en su libro. Una de las cosas que él resalta está en el hecho de que otro tema muy importante es el pacto. En Ezequiel 17 asevera que el pueblo ha sufrido el cautiverio por culpa de su infidelidad. ¿Cuánto de lo que podemos estar pasando tendrá relación con nuestra infidelidad? Hablando de la iglesia del Señor, hablando de nosotros como creyentes, hablando de nosotros como discípulos, de nuestra falta de tiempo, entre comillas, en la búsqueda del Señor, de nuestro compromiso, fidelidad, de nuestra entrega y de nuestra pasión por las almas perdidas, de proclamación del Evangelio. Si hacemos un análisis general de la iglesia, e incluimos la Iglesia Bautista de Santiago, en cuanto a la pasión de lo que es el evangelismo, entonces en muchas iglesias se ha ido apagando el hecho de seguir predicando el Evangelio. Lo hacemos de forma muy esporádica, pero no de manera consistente, permanente y con seguimiento, como lo hacían los primeros cristianos, ¿verdad? Cuando leemos el libro de los Hechos. Ezequiel también insiste sobre la responsabilidad personal del creyente. La responsabilidad personal del creyente. ¿Cuál es esa responsabilidad personal? De compromiso, fidelidad, constancia, entrega, de servicio. Todas esas palabras juntas, pongámonos nosotros delante de ellas y pongámonos también un signo de interrogación. ¿Cuánto realmente estoy sirviendo al Señor? También en Ezequiel encontramos la parábola de las águilas en Ezequiel 17. Es un texto protoapocalíptico semejante también a las visiones de Daniel y Apocalipsis. Interesante, ¿verdad? Para estudiar en este tiempo. En los textos como el capítulo 34, Ezequiel critica a los falsos líderes religiosos que extravían al pueblo. Pablo también en sus cartas nos hace referencia sobre los falsos profetas y maestros. En este tiempo nosotros también tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Hay un bombardeo de enseñanzas bíblicas a través de las redes y tenemos que tener nuestro oído afinado para que podamos seguir escuchando la sana doctrina, la palabra de Dios, enseñanzas bíblicas, no enseñanzas sensacionalistas o enseñanzas emocionales, sino enseñanzas de la palabra del Señor. También en Ezequiel encontramos, entre muchas visiones de Ezequiel, se destaca la visión del Valle de los Huesos Secos en el capítulo 37, y se trata de un texto que resalta la esperanza y la restauración. Y hoy por hoy también nosotros queremos resaltar nuestra esperanza en Cristo Jesús. Mi esperanza en Cristo, mi esperanza en mi fe y mi confianza está puesta en Dios. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De mi fe. ¿Dónde está su fe? Es una buena pregunta que tenemos que responder. Al haber hecho la exhortación en cuanto a un llamado a la esperanza en este tiempo, el habernos introducido de manera general sobre lo que el libro de Ezequiel contiene, y entre ellos verá el aspecto de esperanza en algunos de sus capítulos, en muchos de ellos, quiero decirle que las aguas salutíferas que Dios ha preparado para su iglesia, Dios le mostró a Ezequiel esas aguas que salen del santuario y que representan la gloria de Dios, que es la llenura del Espíritu Santo, y su palabra, que es derramada en la tierra, en el agua de la vida, que trae sanidad, bendición y vida eterna. También a Ezequiel el Señor le mostró el crecimiento espiritual de cada uno de sus hijos en el reino de Dios. Por eso el título que hemos puesto, creciendo en Cristo, creciendo en la gracia. Y quiero que usted me acompañe de la lectura devocional de Ezequiel 47, del 1 al 12. Revisemos del versículo 1 al 5. Dice así, Ezequiel 47, del 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al occidente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió
1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 3000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. El río solamente se podía pasar a nado. En la ilustración que vamos a ver, ahora quiero que podamos nosotros ver esa experiencia creciente en el río que el Señor le mostró a Ezequiel. Esa experiencia que era cada vez más hacia las aguas profundas. Cuando vamos al versículo 2, nos dice de la siguiente manera: y vi, ¿verdad? Dice, y vi que las aguas salían del lado derecho. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque el profeta tiene una perspectiva totalmente diferente, porque está en las aguas del río de Dios, lo que Dios le está mostrando. Pero me puse a pensar en aquellas personas que, como el profeta en ese momento estaba a la orilla del río solamente viendo, y muchas personas que están solamente observando desde afuera del río. Aquí pienso en el caso de la semilla que cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Es usted solamente un oidor, como dice Santiago, engañándonos a nosotros mismos, un oidor olvidadizo? Es precisamente en este punto en el cual nosotros queremos invitar a las personas que no han tomado el camino de Dios en serio en su vida, que han visto, como hemos dicho en otros momentos, a Dios a la distancia, solamente son simpatizantes. Es un buen momento para que no nos quedemos solamente viendo el agua desde la orilla, sino que hagamos lo que el profeta nos va a describir a continuación. El versículo 2 entonces nos dice eso: vi que las aguas salían del lado derecho. Pero ahí está el profeta, esperando las indicaciones. El río que fluye desde el santuario. El Salmo 138:8 nos dice: el Señor cumplirá sus propósitos en mí. Por eso el profeta se quedó escuchando las indicaciones, las instrucciones que se le estaban dando, ¿verdad? Y entonces aquí viene el punto de partida de toda persona para tener una relación con Dios: arrepentimiento, confesando con mi boca que Jesús es el Señor. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Pero el versículo 3 nos dice algo interesante: y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ya no estaba en la orilla, sino que caminó y entró en el río, y el agua le llegaba hasta los tobillos. Esto representa mi vida, mi nueva vida en Cristo, como una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta etapa en 1 Pedro 2 y 2, 1 Pedro capítulo 2 versículo 2 nos recuerda: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nuevamente aparece la palabra crecer. ¿Estamos creciendo? Si la respuesta es sí, amén. Y si no, ¿cuándo voy a iniciar mi relación con Dios? Este punto también me lleva en este momento cuando estoy yo deseoso. Se habla del primer amor, deseoso de conocer a Dios, creciendo en el amor de Dios. Estoy seguro de mi relación con Dios a través de Cristo. Tengo seguridad y salvación y vida eterna. Estoy seguro. Por eso muchas veces utilizamos el pasaje: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, nada me puede separar del amor de Dios. Voy aprendiendo a caminar con Dios. Estoy aprendiendo a caminar con Dios. Antes solo veía desde la orilla, pero ahora el agua me llega a los tobillos. Sigue el profeta, no quedándose solamente con el agua hasta los tobillos, sino dice el versículo 4: y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Las rodillas representan esa parte de articulación que soporta la mayor parte del peso del cuerpo en posición de pies. Entonces las rodillas están llevando todo el peso. ¿A qué punto llegamos después de ser nueva criatura? De estar creciendo, de estarme alimentando, ¿verdad? Llego a ese punto de desarrollo, de crecimiento espiritual, donde aprendo y pongo en práctica mi vida devocional. Tiempo con Dios,
leyendo, estudiando, memorizando la palabra, vida de oración, comunión y compañerismo con otros cristianos. A este punto llego a la importancia de saber y conocer la palabra de Dios, la Biblia, el lugar que ocupa en mi mente y mi corazón. La palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Importancia de la iglesia. El estar de rodillas habla acerca de la entrega total. Es símbolo también de humildad. A este nivel, ¿verdad? Hay esa entrega de servicio, hay esta entrega de preparación, deseo de seguir, deseo de crecer, deseo de involucrarme, deseo de participar, deseo de todo aquello que represente y signifique mi relación con Dios. Entonces, las rodillas son flexibles, ¿verdad? Yo estoy abierto a todo aquello que Dios me está mostrando en mi vida personal. Sigue entonces el profeta en su experiencia de entrar en las aguas desde la orilla. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? Hasta los tobillos, hasta las rodillas. Llega al punto del versículo 4 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos, ahora hasta la cintura. La cintura es la parte del cuerpo muy importante, nos da la movilidad necesaria para ser útiles y ágiles. Se refiere a mi servicio, ya porque en la etapa final de la rodilla, ya yo comencé a hacer esos primeros pininos de servicio, estoy en la búsqueda de conocer cuál es mi don espiritual y ya en esta etapa yo sé cuál es mi don espiritual para servir a Dios. ¿Estoy sirviendo a Dios? Me pregunto nuevamente. Si estamos hablando de crecer en Cristo, ¿cómo sé que estoy creciendo en Cristo? ¿Cómo sé que yo estoy creciendo en Cristo? ¿Cuándo estoy sirviendo al Señor? Dando testimonio de Cristo, no solamente de palabras, sino con hechos. Como buen mayordomo, mi vida ha sido ordenada o está en ese proceso ordenándose. Y yo mismo tengo que tomar la decisión de ordenar mi área emocional, espiritual, económica, social, de trabajo, todos los bienes materiales que tengo, ser fiel mayordomo de todo lo que tengo, a este nivel de la cintura. Dios me lleva a ese compromiso. En Efesios capítulo 5, 18 y 19 nos dice, Efesios 5, 18 y 19, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En este nivel, a nivel de la cintura, ya estamos viviendo guiados por el Espíritu Santo, deseando, ¿verdad?, como discípulos, ser llenos del Espíritu Santo. Somos un cuerpo y tenemos una función. Ya a este nivel yo tengo que haber descubierto qué función, qué tarea. Porque Dios puso en el cuerpo cada uno como Él quiso. Cada uno en el cuerpo como Él quiso. Significa que yo no solamente estoy en el cuerpo llenando un espacio. No solamente estoy en el cuerpo para ser espectador. Debo tener una vida cristiana como discípulo activa. Y no hablamos de activismo. No es que usted va a llenar su agenda de actividad y va a descuidar a su familia. No se trata de eso. Pero tampoco se puede dedicar solamente a su trabajo y familia y no estar sirviendo al Señor. Dios espera que nosotros en este tiempo sigamos creciendo, ejercitando sus dones y talentos. ¿Cómo voy a hacerlo? Ejercitando mis dones y talentos. ¿Lo estoy haciendo? Es tiempo entonces de trabajar. Desde nuestras casas podemos trabajar, apoyando, ¿verdad? En lo que hemos estado haciendo. Se ha modificado todo. Ahora hay que planear los programas y grabarlos. Póngase de acuerdo con los hermanos que están a disposición de este servicio. Agradecemos infinitamente todo lo que estamos haciendo. Estamos en un proceso de aprendizaje por ensayo y error, pero estamos a disposición. Entonces yo quiero que usted invitarle a toda la iglesia, Primera Iglesia Bautista de Santiago, pongámonos en contacto y busquemos la manera de cómo integrarnos en las diferentes actividades que se están realizando. Lo podemos hacer desde nuestras casas. No lo sé, entonces lo podemos aprender. Tenemos que también seguir apoyando con nuestras ofrendas para poder llegar a familias con necesidad. Estamos entrando y saliendo, buscando la manera que Dios nos ponga en contacto precisamente con esas familias que están en necesidad, porque sí las hay.
Y saben, las familias están esperando. Pero el profeta también llega al nivel para nadar, ¿verdad? Entonces el versículo 5 dice así: midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, solamente nadando. Nos muestra que cuanto más sumergidos estamos, hermanos y hermanas, en las aguas del río, menos vemos nuestro propio yo. Y ahí podemos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como dijo el profeta Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Está el Señor creciendo en mí y mi yo está menguando. Juan 15:8 nos dice, ¿verdad? Vamos a leer Juan 15 desde el 1 hasta el 8. Es importante. Al hablar de crecer en el Señor, eso nos lleva entonces a una responsabilidad como creyentes de llevar frutos. Ay, papá, llevar fruto. Llevar fruto. En este tiempo podemos llevar frutos, sí se puede. En el Señor todo es posible. En Juan 15 del 1 al 8 nos dice así: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice la Escritura, será echado fuera como pámpano, y se secarán, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Creciendo en la gracia, creciendo en Cristo, llevando fruto. Cuando llegamos a este nivel de tener que tirarnos la corriente y nadar, ya no depende de nosotros. Nos ponemos en las manos del Señor. Cuando el río está hondo, la corriente tiende a arrastrarnos, o sea que nos lleva. Y ese es el momento entonces que nos deje llevar, ¿verdad? Para que sea el Señor quien dirija nuestra vida. Para ir concluyendo, le invito a buscar 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 10. Si estamos pensando en el aspecto de crecer, entonces este pasaje nos lleva a hacer un ejercicio a la cual tenemos que tomar en cuenta. 2 de Pedro 1, del 3 al 10. Como todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo a toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud, a nuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si hacéis estas cosas estando en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque estemos en aislamiento social. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y concluye entonces con 2 de Pedro 3:18, para que usted lo pueda leer junto conmigo. Le voy a dar unos segundos para que usted encuentre el pasaje y usted se pueda poner en pie en su casa y lo podamos leer juntos. Y si no se puede poner en pie, no importa, se puede quedar sentado. Lo importante es que leamos juntos este pasaje. Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y esta es mi oración: que nosotros nos enfoquemos en el Señor con esperanza y que hagamos la parte que nos corresponde. Que no nos tome el Señor
haciendo otras cosas que Él no nos ha mandado. Cada día, si nos ponemos a cuenta con Dios, nos examinamos y reflexionamos en base a su palabra, Él nos va a indicar qué debemos hacer. ¿Qué persona está tocando a nuestra puerta de nuestra vida a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, para que podamos tenderle la mano? Algún hermano en Cristo, una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Hay personas que en este tiempo están enfermas, se les dificulta conseguir sus medicamentos. Hay personas que tenían que hacer un tratamiento, ¿verdad? Y se han tenido que paralizar sus tratamientos, sus citas médicas con especialistas. Y todo eso crea ansiedad, incertidumbre, desasosiego, aflicción. Pero nuestra esperanza sigue en Dios. Nuestra confianza y esperanza es en Dios. Ese Jesús que resucitó está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese Jesús que ha de regresar. Mientras eso ocurre, nos invita para que podamos crecer en la gracia de Él. Que el Señor les bendiga grandemente y un fuerte abrazo para ustedes.